Bueno, José Manuel Peña, ilustre arquitecto vigués, con el cual hemos tenido la suerte de compartir aquí algunas jornadas en las que nos ha transmitido su pasión y su conocimiento por la cultura japonesa y más concretamente por la arquitectura japonesa, que también conoce. Pues nos ha ofrecido con esa generosidad que le caracteriza, pues esta invitada a Teresa Pérez, a la cual todavía le agradezco más que a José Manuel su presencia y su generosidad. Y sin más, José Manuel, por favor. Yo solo quería hacer una presentación muy breve, simplemente de Teresa, y era pues, que más allá de su trayectoria como doctora en literatura hispanoamericana, que es algo que sorprenderá para encontrarse ahora dando una charla sobre jardines japoneses, ha sido profesora en facultades y universidades de Italia, de España, de Sevilla y de Canadá, de Montreal, pero sobre todo a mí el rasgo que más me interesa de ella es la pasión que despertó en ella en viajes a Japón que hizo y cómo las emociones que sintió en los jardines le hicieron investigar y atesorar un conocimiento del que ahora tenemos el honor de disfrutar. Ya solamente quería decir que con las preciosas imágenes que nos va a ofrecer y con sus palabras estoy seguro que nos hará habitar la eternidad en un instante. Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a José Manuel. Sabes, Cristóbal, que la figura de mediador es una figura muy japonesa. Entonces, bueno, es que José Manuel ha hecho posible que compartamos esta horita al pico en torno al jardín japonés. Alguna nota diré general, pero claro, me voy a centrar más, como prometía el título, en dos prototipos, el jardín seco y el jardín de té. No sé hasta qué punto son conocidos, me imagino que sí, que cuando muestre imágenes del río Anji, por ejemplo, pues lo van a reconocer y seguramente le sonarán en bastantes cosas de las que explico. Entonces, bueno, como también tengo que agradecer a la Escuela de Arquitectura que nos acoja aquí, pues me parecía que el tema era casi obligado, ¿no? Explorar un poco la relación entre arquitectura y jardinería, pues en la cultura japonesa. Y bueno, he preparado aquí unas páginas que voy a seguir en su mayoría para no divagar demasiado y poder llegar hasta el punto final, porque ya verán que les voy a contar luego que este roji, que este jardín de té va a tener una relevancia muy, muy importante en la jardinería japonesa y va a dar lugar a otro prototipo. Bueno, nos vamos a quedar en la antesala de él, pero me parece que se entenderá muy bien después de haber visto la explicación sobre el jardín de té. Y bueno, a mí algo me ha quedado de mis estudios de literatura, entonces quería empezar con un haiku que me parece que resume admirablemente lo que nos reúne en esta mañana, la relación entre el jardín japonés, que a menudo se presenta como un microcosmos, como un condensado de paisajes, y la estructura arquitectónica de la que forma parte indisoluble. El haiku es de Basho. Montañas y jardín se van adentrando hasta la habitación en verano. Enseguida, cuando empiece a mostrarles algunas fotos de arquitectura, de templos y de villas aristocráticas o principescas, comprenderán, creo, mejor el poema. Esa es entonces la implicación del término que he elegido como título de esta charla, katei. Ciertamente esa relación tan estrecha entre arquitectura y jardín no es exclusiva del archipiélago nipón, pero constituye un elemento fundamental desde el comienzo de la historia de la jardinería japonesa, estoy hablando allá por el siglo VI o VII, nunca desmentido desde entonces.
La lengua japonesa cuenta con numerosos términos que significan jardín. Es interesante seguirlos porque en determinadas épocas se han utilizado unos u otros y se puede trazar una historia del jardín japonés en función de ellos. Aquí he elegido dos de los más antiguos y de los más utilizados. Niwa vehicula una idea del hombre como parte integrante de la naturaleza. En la parte izquierda de la imagen, quizás si no les dijera que es un jardín que he fotografiado en Kioto, pues pensarían que se trata de un templo en un paraje natural, pero no, es un jardín. Sono, en cambio, a la derecha de la imagen, añade la idea de separación, del control del hombre sobre la naturaleza, pues evoca un espacio acotado, delimitado. Y si ven en la parte superior, el kanji mismo nos lo dice, porque esa cerca está también ya en la palabra misma. Bien, lo interesante es que ambos términos componen la palabra teien, que asocia esas dos ideas de espacio agreste, he dicho de espacio casi salvaje, y naturaleza controlada por el hombre, e introduce una primera paradoja muy característica del paisajismo nipón. A la hora de diseñar el jardín, todo debe parecer espontáneo y por ello mismo todo está calculado hasta el mínimo detalle. La obra más lograda para un paisajista, para un jardinero japonés, es aquella que hace dudar al espectador a la hora de saber si lo que está viendo, si las piedras que está viendo las ha colocado allí con alguna intención estética el diseñador de jardines o es un paisaje natural, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es que los japoneses inventen nada, porque también el jardín se ha definido a menudo como una tercera naturaleza, ¿no? Intermedia, digamos, la naturaleza y la mano del hombre conjuntadas ahí. Pero quédense con la idea de que el paisajismo japonés tira siempre a lo natural, pero es un natural paradójico, porque es un natural muy, muy trabajado. Bueno, esto pasó rápido porque tampoco quería extenderme tanto, pero esta relación con lo natural le viene a los japoneses de la religión primigenia, del Shinto. El Shinto es una suerte de panteísmo que veneraba pues las rocas, los ríos, las montañas. Entonces eso explica, por ejemplo, abajo ven un jardín que es del año 75 de un paisajista, uno de los paisajistas más importantes del siglo XX, Shigemori Mirei, lo llamó el jardín prehistórico. Y bueno, simplemente quería que vieran la imagen superior, es una roca rodeada de la Shimenawa, es la cuerda que separa el espacio sagrado del espacio profano, y simplemente eran para que vieran que el interés y la presencia de las rocas en el jardín japonés pues bien está muy relacionada con esa religión primigenia. A la derecha quizá reconozcan a Ise, que es el santuario más sagrado en Japón, que desde el siglo IV se renueva cada 20 años. Hay dos espacios, uno se deja en blanco y sobre el otro se construye sobre el mismo, con los mismos planos. En Japón a menudo lo que importa es la forma y no la materialidad. Entonces un japonés ve el santuario de Ise y le parece que está viendo efectivamente una obra pues levantada en el siglo IV. A nosotros lo que nos interesa es que ese espacio de grava blanca, que también está relacionado con la religión, porque en principio se trataba de la explanada donde se hacían ofrendas a los dioses para solicitar en una sociedad esencialmente agrícola, pues digamos el carácter benefactor de los dioses pues siempre era bienvenido. Decía que lo que nos interesaba a nosotros es que esa explanada de grava blanca va a pasar directamente a los jardines. Luego lo verán en la parte superior, les voy a mostrar uno de los jardines secos más emblemáticos, el Daisen-in, y este es el jardín sur. Y bueno, entonces ahora sí ya llegaba aquí a definir qué es Katei, ¿no? Tan importante
por razones históricas, religiosas, culturales. Es esta sensibilidad extremada de los japoneses hacia la naturaleza, que eso ha hecho que el término katei significa hogar y es simplemente una mezcla de casa y el exterior, de casa y el paisaje. La arquitectura japonesa tradicional es una arquitectura fluida en la que el exterior y el interior casi hay una continuidad. Luego veremos que hay ciertos elementos arquitectónicos que potencian esta relación. Hogar, entonces, katei está formada por la suma de los ideogramas de jardín y casa que conforman un todo. Pero esto tiene también un aspecto interesante, y es que la evolución de la arquitectura doméstica va a entrañar cambios en la disposición del jardín. Aquí tenían otro ejemplo. Lo anterior era una casa construida en el siglo XIX, pero de arquitectura tradicional. Ven esa incorporación, les decía, el interior y el exterior de forma continuada, y esto es un templo, Komyo-in. De nuevo es el mismo diseñador de jardines del que les hablaba antes, Shigemori Mirei, y aquí ya ven este dispositivo arquitectónico que anticipaba, el engawa. Esta palabra en es muy importante en japonés, decía yo, la figura del mediador, la figura aquí en elemento arquitectónico de lo que comunica y a dónde pertenece. Bueno, hay varios tipos de en, si están techados o no, pero ven, por ejemplo, que el suelo es de madera, por lo tanto no es tatami. Desde ese punto de vista pertenece al exterior, pero por otra parte está protegido por los aleros de la casa. De alguna manera es una continuidad también del espacio habitado. Y bueno, aunque yo me he propuesto aquí contarles algo de dos prototipos, pues me parecía que era importante que supieran que estos prototipos no surgen de la nada, sino que en Japón se han estado diseñando, construyendo jardines desde el siglo VI o el siglo VIII, y lo han hecho de una manera muy japonesa. Siempre me gusta repetir esto. Hay una serie de prototipos, pues desde la época Heian, que es el jardín del lago, me voy a detener un poco en él, hasta los que se llaman los jardines de paseo, pues hasta finales del siglo XIX, con la época Meiji, y decía que esta evolución, que yo pondría entre comillas, es muy japonesa, porque los japoneses avanzan hacia el futuro con con un ojo detrás de la cabeza, un poco como el dios Jano, ¿no? Sin renunciar a nada de la tradición, pero esa tradición se va recomponiendo, retransformando. Y a mí lo que me gustaría que entendieran es que cuando les explique algo del primer prototipo, ligado a la arquitectura Shinden, y que, digamos, se diseña en torno a un lago central, cuando lo compare con el Kare Sansui, con el jardín seco, yo quisiera que vieran la misma cosa, porque el modelo es el mismo, solo que en el Kare Sansui el agua es simbólica, el agua está representada por esa grava, pero la jardinería o el paisajismo japonés está repitiendo el mismo modelo del siglo VIII, de esta época Heian. Como lo recogí en esta hojita que les he pasado, pues me puedo permitir ir un poquito más deprisa en eso. Entonces, desde el jardín de la época Heian hasta el jardín de paseo, pasando por el jardín seco y el Roji, que son los que he elegido para desarrollar esta tarde. Y me detenía un momentito nada más en esta etapa previa al jardín seco. Es en la época Heian, del siglo VIII al XII, Heian del antiguo nombre de la primera capital imperial, segunda capital imperial de Japón, Heian-kyo, la actual Kioto,
Digo, es en este momento siglo VIII al XII cuando asistimos al primer florecimiento del arte de la jardinería. Muy influenciados por la cultura china, el Palacio Imperial y las residencias de los nobles se adornan, como ven, con un jardín que tiene como protagonista a ese lago. Claro, comparado con los lagos y los estanques de la jardinería china, son realmente una miniatura. Pero lo que interesa aquí notar es que si el modelo de este estilo Shinden es la dinastía Tang de rigurosa simetría, pronto el genio japonés mostró su preferencia por lo asimétrico, como se va a ver en los brazos desiguales, ¿no? El jardín está siempre orientado al sur y organizado según las leyes de la geomancia. Por ejemplo, hay un riachuelo infaltable y tiene que surgir de la esquina noreste y encaminarse hasta el lado suroeste. Entonces, el jardín delante del pabellón, como ven, hay una zona de grava, la que les he señalado antes para relacionarla con la religión Shinto, y un estanque que tenía 2 o más islas. En la historia del jardín Shima, que es isla en japonés, ha sido un término que ha servido también para calificar al jardín. Entonces, colinas artificiales, islas, el riachuelo, la zona de grava que llamamos Nantei, simplemente jardín sur, son los 4 elementos esenciales de este primer prototipo ligado a una forma arquitectónica, al Shinden. Shinden Zukuri, Zukuri significa simplemente estilo, y Shinden pues es el pabellón principal, el pabellón central. He hecho un poquito de trampa y es que realmente lo que están viendo aquí es muy de finales de la época Heian, porque lo que ocurre es que apenas si se han conservado ejemplos de jardines de este primer periodo de la historia de la jardinería. Entonces esto es un templo del año 1052, estamos ya casi saliendo, pero me parece que ejemplificaba muy bien este tipo de jardines. ¿Cómo los conocemos entonces? Pues ven, los conocemos por obras literarias, el Genji Monogatari, a la que se considera la primera novela de la historia de la literatura universal, pues nos da muchas descripciones, y también de grabados. Como ven ahí en la parte inferior, creo que se ven muy bien las colinas artificiales, el riachuelo y por supuesto también esa relación, de continuidad entre el interior y el exterior. No hay entonces casi ningún ejemplo conservado de estos jardines Heian, pero sí que había escogido dos aspectos de Ninnaji. Ninnaji es un templo, pero fue antigua residencia imperial, y después hubo un emperador que se retiró a este templo y se construyó allí un goten, un palacio, y de alguna manera pues este palacio también nos da una idea. ¿Qué me interesa aquí? Ven en la parte superior el jardín sur, que es el jardín de grava, y después el jardín de estanque con las islas. Y en la parte de abajo pues vemos de nuevo ese dispositivo arquitectónico que les comentaba antes, el engawa. Digamos que el edificio tiene una serie de pabellones y estos son corredores que comunican, pero al mismo tiempo además de esa función de comunicar las distintas estancias, pues permite esa fluidez entre el interior y el exterior. Simplemente aquí se veía quizá mejor la estructura, cómo estaba organizado. Les decía, la simetría llegó efectivamente de esa dinastía Tang, pero casi se piensa que la simetría fue como un modelo ideal que pocas veces en la realidad
tuvo realización, porque después cuando les hable en general del jardín japonés voy a decirle que uno de los elementos más repetidos es el gusto por la asimetría, por los números impares a la hora de organizar, por ejemplo, las composiciones de rocas. Entonces ven ahí el estanque sinuoso y bueno, el pabellón principal Shinden y esos corredores que dan paso al jardín, ¿no? Esa integración de lo natural con la arquitectura doméstica. Entonces llegamos al primer prototipo y bueno, les había hecho esta tabla simplemente para que nos situáramos, porque hasta ahora les he estado hablando de la época Heian, es decir, de una época en la que el emperador tiene todavía un cierto poder, aunque el poder de facto estaba en manos de una clase, de una familia, los Fujiwara, que se las arreglaron para casar a sus hijas con emperadores y así poder manipular un poco las riendas del poder. Pero lo que ocurre a partir del siglo XII es que van a empezar a aparecer los bushi, los guerreros, los samuráis, y entonces va a haber un cambio de poder. Todo esto es interesante, el poder pasa de mano de los aristócratas a manos de los guerreros y al mismo tiempo hay lo que se suele denominar la segunda gran oleada de cultura, de influencia de la cultura china. La primera había sido la del siglo XVI, la del siglo VI, que trajo la religión, el budismo, que trajo la escritura, y ahora, bueno, pues va a venir también una escuela budista que habrá de tener una incidencia enorme, tanto en la arquitectura como en la jardinería, que es el Zen, y al mismo tiempo con esas relaciones comerciales, esos barcos que iban y venían cargados de mercancías, van a venir cargados de elementos culturales, por ejemplo, la pintura de la dinastía Song, el Sumie, la pintura de tinta china, que igualmente va a tener una influencia notable en el diseño de los jardines. Segunda oleada entonces de influencia china y este contexto sociocultural tiene como una serie de consecuencias. En arquitectura pues se impone digamos, el estilo del budismo zen, y he añadido ahí complejos de los templos tachu. Tachu significa que, por ejemplo, en el más grande complejo de budismo zen en Japón, que es el Daitokuji, está formado por 22 pequeños templos. En China los templos, los monasterios eran inmensos, mientras que en Japón enseguida se van como a desmigar, digamos, va a haber 22 templos, por ejemplo, en un complejo, es decir, el espacio se reduce. Estos grandes jardines que habíamos visto en la parte sur del edificio Shinden ahora van a reducirse, se tiene menos terreno y va a aparecer también un estilo de arquitectura. Recuerdan que un nuevo estilo de arquitectura, les dije antes explicándole la noción de Katei, que lo interesante es que cuando cambia la arquitectura vamos a tener también un modelo distinto de jardín. Y de todo eso, la última consecuencia es la aparición de este jardín que se contempla. Bueno, no dije antes, pero se podía deducir que el jardín de la época Heian se disfrutaba de distintas maneras. Se podía disfrutar desde un punto de vista estático, desde dentro de la residencia o bien desde el Nantei, desde esa plataforma o de esa superficie de grava blanca, o se podía disfrutar, digamos, en barca, porque había embarcaciones allí con la proa de dragón de estilo muy chino, entonces teníamos ahí un punto de vista multifocal, desde el que contemplar el jardín. El jardín seco, en cambio, va a ser un jardín de contemplación, es un jardín en el que no se penetra, que no se recorre, sino que uno se sitúa en la veranda o en el interior del edificio y lo contempla.
Les decía que ahora vamos a pasar del estilo de arquitectura de estas villas principescas a otro estilo que es el estilo Shoin y que, bueno, tiene una serie de elementos que hoy consideramos como característicamente japonés, ¿no? Pues lo fusuma, el soji, los tatamis, por ejemplo. Y bueno, el estilo se llama Shoin, significa simplemente el escritorio, y era la habitación del monje principal del templo o del monasterio. Entonces había puesto aquí juntos todos los elementos que caracterizan a este estilo, ¿no? El suke shoin, que es como una suerte de escritorio, lo ven al fondo, delante de las puertas correderas. Chigaidana, que son una serie de estanterías dispuestas de manera irregular, retengan esto que les decía del gusto por la asimetría. El tokonoma, la alcoba, ya digo, son todos elementos que hoy asociamos con los ojos cerrados a la arquitectura japonesa. Esta ventana, sin embargo, es muy china, el katomado, un poco en forma de flor. Los tatamis, que ya saben que, bueno, es un detalle, simplemente hay en Japón mucha diferenciación entre localidades, lo veíamos hace un momento, y por ejemplo el tatami de Kioto, de esta parte de Kansai, es ligeramente diferente del tatami de Kanto, de la zona de la que sería luego la segunda capital, la última capital del imperio, Edo, la actual Kioto. Y por último, pero ya les he presentado este elemento el elemento que relaciona, que pertenece al mismo tiempo al interior y al exterior. Entonces este es nuestro primer prototipo. Habían visto antes en la tabla qué significa. Kare significa seco, marchito, y sansui, también llegado de China, es montaña agua, es la palabra china para designar el paisaje. Es entonces un tipo de jardín en el que el lago se ha se ha hecho metáfora y se ha vuelto agua, el agua se ha vuelto grava. Es un tipo de jardín en la que el elemento pétreo, las rocas, va a tener una importancia fundamental, y entre las rocas el espacio dejado en blanco, dicen los japoneses, la belleza del espacio vacío, el yohaku no bi, que hay que entender, bueno, pues en relación con la pintura. También toda esa pintura que les decía que venían los barcos llenos. Bueno, pues aquí tienen al primer ejemplo que he escogido de este jardín seco, el Daisen-in de este complejo Daitokuji. Les comentaba, el más importante de budismo zen en Japón. Y bueno, notan ya esa fluidez exterior-interior sobre la que voy a volver muy a menudo. Daisen-in, el templo del ermitaño, que debió realizarse hacia 1513, y es muy posible que su diseñador fuese el pintor Soami. No es extraño. Si me preguntan quiénes hacían estos jardines, pues por ejemplo en la época Heian eran los aristócratas, por supuesto no los que se manchaban las manos de tierra, pero sí los que diseñaban ellos o con otros cortesanos, mientras que aquí, con llegados a partir del período Muromachi, a partir del siglo XIV, van a ser sobre todo los monjes quienes diseñen los jardines. ¿Y cómo se llaman a estos monjes que diseñan jardines? Los que levantan piedras, los que erigen la piedra, porque la piedra es el elemento fundamental de este prototipo. Bueno, pues el jardín, como se ve por el planito que les he puesto arriba, es un jardín ortogonal, es decir, que el edificio está rodeado, el edificio es el joyo,
El joyo es la habitación principal del abad y bueno, es simple, el nombre indica simplemente una medida, es como una habitación de unos 9 metros cuadrados y aquí pues bueno está rodeado esa habitación de cuatro jardines. Y se ha visto en este jardín un claro significado simbólico. Hay una corriente de agua que parte del fondo de estas rocas, no sé hasta qué punto se aprecia, pero la gravilla cambia de grosor para indicar la espuma, la violencia del agua que cae de esas montañas y va a llegar, paso un momento para que lo vean, no. Bueno, pues retrocedo. Va a llegar al Jardín del Sur, que era este que veíamos. Esa corriente de agua desemboca finalmente en el océano. Hay jardines que son simplemente esta masa de grava, sin ni siquiera esos 2 conos de arena que ven ahí. Entonces, bueno, de nuevo aquí la fluidez entre el interior y exterior. Les comentaba cómo esa segunda oleada de influencia china trajo numerosas obras pictóricas del estilo que se llamaba Sansui Ga, Sansui, de nuevo paisaje, Ga, pintura, es decir, paisaje a la tinta china que representaban, pinturas de tinta china que representaban paisajes en un rollo vertical. Y quiero llamarles la atención sobre la verticalidad de las montañas o de las rocas que representan montañas al fondo, que se iba a convertir, digo, este estilo Sansui Ga en modelo de los jardines escénicos de la segunda mitad del siglo XI. Destacan aquí en este jardín las rocas muy hermosas, veteadas, son aoishi, viene mucho de Shikoku, del sur de Japón, y recuerda a las pinceladas de un excelente pintor de Sumie, de Seishu. Y el jardín, bueno, pues destaca también por la inmensidad y la variedad de sus rocas. Es un espacio relativamente pequeño. Me parece que desde el Engawa al fondo del jardín no hay más que 3 metros y el jardín tiene más de 100 rocas, pero está tan prodigiosamente diseñado que cuando ustedes están allí en absoluto tienen la impresión de que hay demasiado que está metido allí, sino que todo parece encajar perfectamente, ¿no? El jardín tiene además una riqueza simbólica muy importante que había. Kannon es el Bodhisattva, uno de los más queridos del panteón budista en Japón. Fudomyo es el dios de las cascadas. Hay por ahí pues una roca, espejo, la trompa de la caracola, va a haber siempre una isla de la grulla y la tortuga, que son animales que vienen directamente de la filosofía taoísta, ambos asociados a la inmortalidad, a la isla de los inmortales y por lo tanto a la idea de longevidad que se desea para el propietario del jardín. Y bueno, esta foto anterior simplemente había querido contraponer para que vieran esa relación de la pintura. A menudo, como les comentaba, el realizador, el diseñador del jardín puede ser un pintor y desde luego tanto el pintor como el diseñador de jardines van a recurrir a las mismas técnicas, por ejemplo, para crear la sensación de profundidad. ¿Y cuáles son estas técnicas? Pues bueno, en la jardinería japonesa no hay el punto de fuga típico de nuestro Renacimiento, por ejemplo, sino que la profundidad se consigue, digamos, haciendo que la vista caiga en capas sucesivas. Ven, por ejemplo, la primera piedra plana, que está muy cerca del Engawa, donde nosotros nos situamos. El segundo plano es este puente, ¿no?, que además indica en este paisaje el elemento humano, y el tercero, que son las islas de los inmortales, más allá de la cascada seca
se llama Kare Taki. ¿Recuerdan? Kare era jardín seco, pues Taki es igual, la cascada seca. Y las camelias podadas, esto es algo que siempre contamos porque es realmente muy curioso. La profundidad se consigue también con el podado de las camelias porque las hojitas del fondo son más pequeñas y entonces es una representación también de las montañas por detrás de la cascada, pues gracias a la vegetación. Elementos simbólicos entonces numerosos y relación con la pintura de este primer modelo. Después quería mostrarles, digamos, hacer un desfile, aunque fuese rápido, por este prototipo del Kare Sansui, porque claro, como el río Anji ha tenido tanta resonancia en la cultura occidental, tendemos a pensar que el jardín seco es siempre seco, es decir, desprovisto de vegetación, pero no es verdad como les voy a mostrar. Con este otro jardín, el Kokei no Niwa, el jardín de la Cañada del Tigre, que debió diseñarse como a comienzos o finales del siglo XVI, comienzos del XVII. Estamos ya en la época Momoyama, de la que les voy a explicar algo más tarde, pero quédense por ahora con la idea de que es una época de enorme esplendor cultural en Japón y una época en donde se dan mano dos estéticas contradictorias, una, la de la ostentación, la de la exuberancia que va a cristalizar en el castillo, y por otro lado la de la austeridad, la de el gusto de los materiales humildes que va a cristalizar en la época, en la cabaña de té y en el jardín que a ella conduce. Pues bien, este Kokei no Niwa, digamos, se relaciona más con la idea de la ostentación de los shogunes. Hay un jardín, no pero uno que se hizo para el mismo personaje histórico, que tiene no 15 rocas como el río Anji, sino 800 rocas, es decir, se trataba de mostrar el poder y la riqueza de estos generales que acababan de tomar el poder, pues también en la construcción, en el diseño de los jardines. Bueno, aquí pueden ver un poco, es el mismo esquema que les había comentado en el Daisen-in. Se llama nagare en japonés. Nagare es corriente. De nuevo tenemos aquí la representación de un paisaje que parte de la cascada, la ven al fondo, se verá luego de manera más clara, y la sensación de perspectiva que les decía se genera porque hay aquí un primer plano, la costa, digamos, esa grava primera, el segundo que va a ser el puente, y el último que vamos a ver en la fotografía siguiente. Jardín de la Cañada del Tigre. Aunque no me extienda mucho, habrá que decir que bueno, es una alusión a una parábola china. Esto quiere ser la representación del Monte Lu. El Monte Lu es una de las cunas espirituales de China, donde hay varios monasterios budistas, escuelas confucianistas y también templos taoístas. Y bueno, la parábola china dice simplemente que un confucianista o confuciano y un taoísta pues fueron a visitar a un budista que tenía un ermitaño que había decidido instalarse allí, que prometió no cruzar nunca el puente que lo llevaba al mundo exterior. Pero los tres sabios iban hablando y de pronto, sin darse cuenta, cruzaron el puente y estallaron en una carcajada, ¿no? Por decirles que el diseño de jardín pues puede estar relacionado con esta tópica que, venida de China, pues se cristalizaba luego tanto en literatura
como en la pintura. Y bueno, eso es lo que tenemos aquí. Uno de los elementos principales del jardín es ese puente, que además es interesante porque es la primera vez que había una piedra cortada en un jardín japonés. Antes se trataba simplemente de piedras naturales. Y bueno, quería... Lo que les comentaba antes acerca, tenemos el engawa, la piedra que es donde descansa la vista en el primer plano. El segundo es el del puente, un puente que une dos islas. Les anunciaba antes la isla de la Tortuga, quizás reconocen la cabecita a la izquierda y el caparazón está hecho por el macizo de azaleas, y la isla de la Grulla a la derecha. Si la isla de la Tortuga tenía siempre una representación un poco más realista, algo más reconocible, para la isla de la Grulla bastaba que hubiese como una roca vertical y que representara el ala, y bueno, pues ya estábamos viendo ahí desplegada la imaginería taoísta de las islas de los inmortales. Y finalmente el punto focal del jardín y tercer área es de nuevo como en el Daisen-in, esas piedras, esas rocas, son rocas inmensas de más de 3 metros. Quizá aquí sí se aprecia más que la otra foto la gravilla más gruesa, para, les decía, simbolizar la espuma del agua que corre. Y bueno, también quería aprovechar aquí, además de para comparar con la pintura china que he puesto a la derecha, para comentar otra técnica que creo que ya es muy conocida, el shakei. Shakei, decimos, es el paisaje prestado, pero literalmente significa capturar en vivo, es decir, incorporar el paisaje exterior al propio jardín. Lo que ocurre es que aquí no es tanto el paisaje exterior, sino como el tejado del fundador, que casualmente, entre comillas, tiene la forma de ese monte Lu al que se refiere todo el jardín. Aquí se trata entonces de construir un paisaje montañoso y ese valle de la Cañada del Tigre, pues en unos pocos metros cuadrados. Y ese Monte Lu lo conocía el diseñador de jardines, pues no necesariamente, o lo conocía a través de modelos pictóricos, que son los que se iban perpetuando. Por eso no se encarecerá nunca demasiado la importancia que esa pintura de tinta china del Sumie tiene en el diseño de jardín. Es una pintura china, el Alto Monte Lu, de más o menos alrededor del siglo XV, finales del siglo XV, que bueno, pues subraya eso, la relación entre pintura y paisajismo desde épocas muy tempranas. Una relación que ha permitido, por lo demás, definir a muchos jardines japoneses como una pintura en 3 dimensiones, como el río Anji, por ejemplo. Porque cuando se trata de ilustrar el Kare Sansui, llegamos siempre al templo del dragón apacible, quizá el más conocido de los jardines japoneses, elevado por Occidente a paradigma de lo nipón. Consiste en esta foto que se puede hacer desde el lado oeste, justo al penetrar al jardín. Consiste no más que en 5 grupos de rocas colocados en un rectángulo de arena rastrillada de 30 por 10 metros, enmarcado por un muro bajo que se contempla de nuevo desde el engawa. Como ven aquí, esta foto que acentuaba la presencia del alero, el ángulo es el mismo, y el engawa, pues bueno, se sospecha aquí a la derecha. Era interesante además la foto por la incorporación del paisaje exterior, shakei de nuevo, y es muy interesante porque todos estos jardines tienen elementos simbólicos muy bonitos. Por ejemplo, se dice que el jardín seco es un jardín fácil de mantener. Falso.
¿no? Sobre todo en un clima húmedo como el de Galicia, puede atestiguar de eso Carla, que tiene uno en su casa que yo misma rastrillé y que era difícil de mantener impoluto. Decía, por un lado, es falso que sean fáciles de mantener, pero también hay después unos guiños simbólicos muy interesantes, y es que a menudo en el perímetro del jardín seco se suele plantar un cerezo, y en abril, mediados o finales de abril, los pétalos de las flores de cerezo caen sobre esta arena rastrillada que de alguna manera simboliza lo que no cambia, y tenemos ahí cómo se dan la mano, ¿no? Lo efímero con lo permanente, de alguna forma. Decía entonces que no son más que 15 rocas además que no tienen ningún aspecto así especial. No sé si tienen en mente las rocas del jardín japonés, que son casi, bueno, pues esculturas realmente, ¿no? Son como monolitos horadados de unas formas extravagantes de león o de dragón. Bueno, pues comparado con eso, las piedras de Ryoanji realmente no tienen nada muy especial. Ven que la vegetación está casi ausente, un poco de musgo que crece en torno a las rocas. Estas rocas parece como si siempre hubiesen estado allí, y el musgo ayuda también, parece, a dar esa sensación de naturalidad. Por lo tanto, 15 rocas, les decía, que están agrupadas en números impares. La combinación 3, 5, 7, o mejor 7, 5, 3, Shichi, Go, San, es muy frecuente en el jardín japonés. Había puesto aquí este plano que realizó Shigemori Mirei, que además de ser un formidable diseñador de jardines, fue un historiador y, bueno, fue un personaje que salvó de la destrucción, haciendo inventario de muchos de estos jardines secos. Y bueno, él dibujó este plano donde ven un poco esas agrupaciones de rocas, y yo me había permitido poner estas líneas. Las líneas no indican más que los puntos desde donde se pueden mirar. Entonces, bueno, esto se toma de nuevo del lenguaje de la arquitectura, en este estilo Shoin, en los castillos y en los templos. Había siempre una plataforma un poco sobreelevada, donde se instalaba el que estaba, digamos, en la parte superior, jerárquicamente hablando, y eso era el yodan. Y después estaba por debajo el tatami, a un nivel inferior, que era el gedan. Bueno, pues lo mismo, se va a utilizar la misma terminología para hablar de yodan, es decir, del punto de vista privilegiado, del rincón, de la parte de la habitación donde ustedes tienen una vista más amplia para apreciar el jardín, del gedan, del punto de vista secundario. En cuanto al simbolismo, la verdad se ha hablado mucho, hay mucho misterio que rodea este jardín, porque no se sabe siquiera cuándo se construyó, aunque se supone que es de finales de los primeros años del siglo XVI. No se sabe quién lo diseñó, aunque se le atribuye al pintor Soami, y se ha encontrado el nombre de uno de los que trabajaron. Se llamaban Kawaramono, la gente, las cosas de al lado de la orilla del río, y que eran unas especies de intocables, de castas baja. Bueno, pues hemos encontrado el nombre de uno de ellos que participó en la construcción del jardín debajo de una de las rocas. El mismo misterio envuelve también a la interpretación del jardín, porque ha sido objeto de interpretaciones varias y algunas muy, muy fantasiosas. Se ha sugerido que puede representar la vista aérea a vuelo de pájaro de un archipiélago, el japonés, por ejemplo,
sus islas, ¿no? Se ha dicho que las distintas rocas evocan la figura de la tigresa, ¿no? Llevando a sus cachorros del otro lado del río. Y desde los años 30 del siglo XX se ha insistido mucho en la relación con el Zen, que no tengo aquí tiempo de criticar bastante, pero bueno, les pido que no la crean a pies juntillas. Se ha dicho que el río Anji sería un verdadero koan, ¿no? Un koan de 3 dimensiones, esa adivinanza zen que lo que quiere es despertar en el discípulo pues un poco la iluminación, es decir, cortar los puentes de lo racional para que lleguemos a ver algo más allá de la construcción lógica, la captación de la realidad de forma intuitiva. Se ha dicho también que esa superficie lisa podría representar el estado de completa quietud mental buscado por el Zen. Muy cuestionable me parece también la idea muy extendida de que es un jardín que sirve para la meditación, su relación con el Zen. El profesor de arquitectura de la Universidad de Sevilla, José María Cabeza Laínez, midió el grado de luminosidad en esta grava y para ver cómo se reflejaba en el engagua y en el interior del jardín, poniendo de relieve cómo esta grava servía para iluminar el espacio interior, pero bueno, cualquiera, sin este estudio de luminotecnia, cualquiera que haya estado allí en un día soleado puede comprender que en el río Anji no se puede meditar porque el blanco de la arena no es blanco, es un gris claro, pues es completamente cegador, ¿no? Entonces esto es una idea un poco inventada. Otra cosa es que el rastrillado forme parte de alguna forma de la concentración de la educación de los monjes, ¿no? Porque como pueden comprender es un rastrillado que al mínimo viento o a la mínima tormenta pues hay que rehacer, también dependiendo del grosor de la grava. Mientras más fino pues más necesidad de mantenimiento tiene. Un aspecto muy interesante del jardín, también les decía, es una pintura tridimensional enmarcada por el muro. El jardín sufrió un incendio en 1797 que hizo que se modificara mucho la estructura del jardín. Parece que en algún momento no fueron 15 piedras, sino 9. Pero bueno, lo que me interesaba señalar aquí es esa pátina hermosa que se ve en el muro, que está hecho de arcilla cocida con aceite, y hay una palabra que les resultará familiar de la estética japonesa, el sabi, la huella que el tiempo deja sobre las cosas. Pues, por supuesto, a los japoneses no se les ocurre pintar ese muro de nuevo, recién encalarlo, como diríamos en Andalucía, sino conservarlo para que nos cuente pues la historia del paso del tiempo sobre él. 15 rocas, entonces les decía que no tienen nada de especial. Lo cierto es que la armonía del jardín es innegable, lo que confirma que las rocas no se pusieron allí de casualidad, sino que se trata de una estructura bien pensada y muy meditada, regida por el concepto de Fukinsei, la asimetría que antes les comenté. Ya habíamos visto cómo en el estilo Shinden se va a romper muy pronto con ese modelo rigurosamente simétrico de la dinastía Tang. ¿Y qué quiere decir asimetría? Pues asimetría quiere decir, por ejemplo, ausencia de centro. Nunca va a haber un motivo central ni en una pintura ni en un jardín japonés. Y bueno, asimetría quiere decir también números impares y quiere decir un gusto por las triangulaciones. ¿Por qué? Porque la triangulación es algo dinámico. Y, por ejemplo, había hecho esto, triangulación de las rocas, de cada grupo de rocas entre sí, pero también de los grupos de rocas, cómo se comunican, cómo hablan entre ellos.
Les decía entonces que es falsa la idea que el Care Sansui sea completamente desprovisto de vegetación. Hay un tipo de Care Sansui que llamamos Care Sansui mixto, en el que las rocas están representadas por macizos de arbustos, a menudo azaleas, recortados de manera abstracta. Y esto es muy interesante en la jardinería japonesa. Les he dicho, el interior del edificio y el exterior del paisaje comunican, pero hay también una contigüidad. Por ejemplo, se puede representar las rocas con la vegetación. Un japonés llega a un templo muy hermoso, Shodenji, en el norte de Kioto, que es uno de estos jardines 753, y lo que ve allí son rocas, aunque lo que estamos viendo nosotros son macizos de azaleas, pero ellos inmediatamente no tienen ninguna dificultad para leerlo como en representación de ese elemento mineral. Decía otra vez la fluidez, ¿no?, entre lo vegetal mineral de manera muy, muy gráfica. En el jardín de arriba, bueno, me interesaba traerlo porque en la jardinería japonesa no hay tantos nombres de diseñadores, y desde luego Kobori Enshu es uno de los más importantes en el siglo XVII, y es uno de los jardines que él diseñó. No está en Kioto, sino cerca de Okayama, y bueno, pues ven que es un jardín seco, pero que incorpora esos macizos de azaleas. Y la importancia del jardín seco va a ser tan relevante que incluso en jardines de estanque, como el de la parte inferior, el Shisakuin, esta vez ya sí en Kioto, que es un jardín de lago, quizá no se aprecia tanto en la foto, pero el Chosubachi, que es esto en forma, esta pila en forma de manga de kimono, está ahí sobre el estanque. Digo, a pesar de ser un jardín de lago, el elemento mineral, la cascada seca, de nuevo, tiene muchísima importancia, como ven. También se trata aquí de una representación del monte Lu, como en el mismo jardín, el Kokei no Niwa, del que les hablé hace un momento. Y bueno, pues quería dar también un paso más en esa relación entre el interior y el exterior, porque si por una parte tenemos el Engawa que comunica, por otra parte habrá que decir que hay jardines que florecen en el interior. Los fusumas normalmente están decorados con pinturas que se referían a las 4 estaciones, entonces el arte de nuevo posibilita aquí ese diálogo entre la naturaleza y la cultura, que habrá que decir que en japonés no son opuestos, sino que habría que intentar comprenderlos más en el sentido del yin y el yang, ¿no?, de los opuestos que se complementan, no tienen esa separación tan absoluta de la cultura occidental. Son pinturas de fondo de oro, ya les decía, estamos en la época Momoyama, la época de esplendor, donde los shogunes que han usurpado el poder a los aristócratas, pues tienen que demostrar, bueno, que tienen poder, ya se sabe, pero que tienen cultura también. Y bueno, estas pinturas son de la escuela Hasegawa. Tohaku Hasegawa ha pintado esta. Les dije antes que casi no hay motivos centrales, y ahora me desdigo porque esta es una de las pocas pinturas en donde se ha notado que el arte está ahí dispuesto de manera central. El padre pintó el motivo del arce sobre un fondo de pan de oro, y su hijo, que murió un año después de pintar los cerezos, con 26 años, es otra pintura que adorna también la sala. Me interesaba entonces esta relación. Y bueno, como quería llegar un poquito más lejos para mostrarles que este Kare Sansui, pues el Kare Sansui se siguió realizando, se siguió diseñando en el siglo XX. Aquí ven a la izquierda
un Haso no Niwa, el jardín de las 8 fases, se entiende, de las 8 fases de la vida de Buda. Es un jardín del año 39 que le encargó a un jovencísimo Shigemori Mirei, el abad de Tofukuji. ¿Y qué es lo que hace Shigemori Mirei? Pues remeda un poco el plan que les he mostrado en Daisenin. De nuevo tenemos el joyo, la habitación del abad, y se van a construir 4 jardines. Pero bueno, en todo lo que hace Shigemori Mirei hay un juego de tradición y de modernidad. La tradición está en la parte superior de la imagen, de nuevo son las Islas de los Inmortales, pero hay rocas ahí que miden 5 metros, algo nunca visto antes en la jardinería japonesa. Rebelde en el jardín se llama un estudio muy bueno sobre la obra de Mirei. Y bueno, en el esquema de la derecha ven esos 4 jardines que rodean al edificio principal, y debajo el jardín norte, que ya ven ese motivo Ichimatsu, lo vamos a recuperar luego cuando les hable al final de la villa Katsura. Tradición entonces, Isla de los Inmortales, este motivo venido de China en el siglo VIII, pero por otro lado modernidad, ¿no? Porque tenemos aquí como una rigurosa geometría. Rigurosa, pues no tanto, ¿no? Porque ahí hay un juego, como decía Günther Nietzsche, entre la línea recta y el ángulo natural. Esos 2 elementos definen muy bien la jardinería japonesa. Y bueno, este jardín es muy hermoso porque se ve aquí la irrupción de la naturaleza, que acaba un poco con la idea de lo geométrico, ¿no? De ese damero se ve por ahí al final, en la parte derecha, que la naturaleza se sobreimpone sobre la geometría. Y bueno, este jardín, que era un poco un guiño a los arquitectos, porque es un jardín que pude fotografiar, está en la 4ª planta, en la embajada de Canadá, en Tokio. Y bueno, es un jardín que realizó, parece que es del año 71, y es un ejemplo muy interesante porque su realizador es Shumio Masuno, que es un sacerdote zen. De alguna manera es un heredero de aquellos que hacían los jardines secos en el siglo XV, ¿no? Y el jardín, pues bueno, está hecho de nuevo de grava. Ahora la gravilla es de colores también. Shigemori Mirei había introducido ese elemento novedoso, de rocas que pretenden simbolizar el escudo canadiense, ¿no? Las montañas rocosas canadienses. ¿Y cuál era el guiño? Pues simplemente revelarles que el jardín japonés parece muy natural, pero a menudo se consigue esa idea de la naturalidad con mucha artificiosidad, porque, por ejemplo, esas piedras enormes están vaciadas, son un cascarón de piedra, porque claro, estamos ahí en la 4ª planta de un edificio, y me imagino pues que no podría soportar todas esas toneladas, ¿no? Porque es un jardín relativamente grande. No se puede ver en esta foto, pero era muy bonita también la incorporación de un parque que hay alrededor, con esa técnica que recogí en la hojita que les di del shakei. Llego entonces al segundo modelo que les quería explicar, de nuevo con una tabla como hice antes con el Kari Sansui, de nuevo un contexto histórico diferente, pero ya lo había adelantado, la época Azuchi Momoyama, es decir, el último tercio del siglo XVI,
que es un momento de gran brillanteza artística, como les había dicho, pero también desde el punto de vista político y social es fundamental. Japón se encamina hacia la unificación que van a conseguir los Tokugawa en 1606, después de casi un siglo de luchas civiles. Es una época también de emergencia de la clase mercantil, de los chonin, de los comerciantes que surgen, por ejemplo, en una ciudad como Sakai, cerca de Osaka, que se convirtió casi pues en una ciudad-estado de la cantidad de riqueza que se almacenaba allí, y nos interesa porque es precisamente en las casas de estos ricos comerciantes de Osaka o de Sakai que va a desarrollarse este nuevo tipo de jardín que, hay que subrayarlo, es una creación originalísima de la cultura japonesa. No es herencia del modelo chino. En cuanto a la arquitectura, ya les había presentado este modelo de arquitectura Shoin, que había seguido al Shinden con sus elementos, pero con la aparición de la cabaña de té vamos a llegar a un tercer estilo arquitectónico, el de Tsukiya o Tsukiya Shoin, que es una especie, como diré luego, de rusticidad refinada. Lo que quiero comentarles ahora entonces es que este modelo de este prototipo de jardín, que no es más que el camino que nos conduce a la cabaña de té, va a tener una relevancia, una influencia muy importante a partir del siglo XVI en la jardinería japonesa. Por analizar un poco los kanjis, el significado de roji. Roji en principio no significa más que pasaje. Es un poco el corredor que nos llevaba al fondo de esas residencias de los ricos comerciantes donde se levantaba esta cabaña de té en la que tenía lugar lo que un poco pomposamente en Occidente llamamos la ceremonia del té, y que los japoneses se refieren a ella de una manera mucho más simple, chanoyu, agua caliente para el té. Tiene lugar en esa cabaña y por lo tanto en principio el roji no es más que el pasaje. Pero bueno, me permitía remontarme un momento atrás. Lo que les muestro aquí es el Togudo, se ve la parte superior. Es uno de los 2 edificios que quedan de finales del siglo XV del Ginkakuji, del pabellón de plata. Además del Ginkakuji está el Togudo. Y bueno, el Togudo tiene en su interior el Dojinsai, que es la habitación de estilo Shoin más antigua que se conserva en Japón. Y lo retomaba porque el shogun y sus invitados tomaban el té en esta sala, que es una sala de tipo formal, para comentarles que no existía todavía un jardín propio para la ceremonia, que acompañara la ceremonia del té, pero de nuevo en virtud de esa fluidez y transparencia de la arquitectura tradicional japonesa, sin más que abrir esas puertas correderas, se incorporaba el jardín al lugar donde se estaba celebrando la ceremonia de té. Roji, entonces, les digo, tiene en principio ese simple significado de corredor, de pasaje, pero también se escribió luego con kanjis diferentes que hacían que el roji tuviera una significación simbólica. Roji significa, según el Sutra del Corazón, la tierra de rocío, la tierra depurada de pasiones. Esto es interesante porque hay una metáfora esencial para entender este prototipo, y es que el roji pretende traer la naturaleza al corazón mismo de la ciudad. De ahí que vean que
La cabaña de té pues está ahí en medio de un paisaje agreste, la montaña, en medio de la ciudad. ¿Recuerdan aquel tópico renacentista del menosprecio de corte y alabanza de aldea? Bueno, pues los japoneses, con su genio esencialmente sincrético, lo que hacen es traer la aldea a la corte, y simplemente esa cabaña estaba al fondo de estas machillas, de estas residencias urbanas de los comerciantes. Por lo tanto, el Roji será pasaje, pero el Roji nos invita también a un viaje simbólico, a un viaje que nos lleva desde la ciudad al campo, desde la ciudad, desde esas casas urbanas, a, de alguna manera, lo que sería la cabaña de un ermitaño. Viaje simbólico en el que el invitado, antes de llegar al sitio donde se va a realizar la ceremonia de té, ha de ir depurándose del polvo, digamos, del mundo, depurándose de preocupaciones cotidianas, simplemente pues para llegar en el estado de ánimo adecuado para compartir con el anfitrión esa taza de té. Por lo tanto, como se trata de traer la montaña al corazón mismo de la ciudad, les decía, el paisaje, el paisajismo debe evocar un área natural con árboles y arbustos de hoja perenne. No van a encontrar aquí esos pinos podados tan característicos de la jardinería japonesa que habíamos visto un ejemplo precioso en Daisen-in antes, sino aquí los árboles van a tener un aspecto mucho más natural y casi nunca se encuentran flores. Excepcional también para el jardín japonés, no se encuentran piedras, salvo, como veremos, algunas que están en elementos que son muy característicos. Entonces era interesante, al pasar de esa sala donde se celebraba, esa sala señorial donde se celebraba la ceremonia de té, al pasar a una edificación independiente, eso va a llevar a la construcción de un jardín. Y bueno, ¿cómo eran esas cabañas de té? Pues por supuesto no se mantuvieron igual desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, sino que me parece se ve muy claramente la diferencia. La zona de la izquierda es Taiyan, parece que fue diseñada por Senno Rikyu, que fue el personaje, digamos, que llevó a unas cotas más altas la ceremonia de té e incorporó al Roji, al jardín de té, algunos de sus elementos más característicos. Y bueno, ¿qué nos parece más relevante en esta primera imagen? Pues diríamos su rusticidad, ¿no? Las paredes son de nuevo de arcilla mezclada con paja, y a veces se les añadía incluso virutas de hierro, de forma que cuando se oxidaban teníamos ahí de nuevo el rastro del paso del tiempo sobre las paredes. A menudo se utilizan pilares sin devastar, pero cuidado, que esta rusticidad no significa descuido. Por ejemplo, el dintel bajo del tokonoma es de una madera noble, paulonia, y se ha buscado un trozo de la madera que se ha dejado sin devastar, pero con 3 nudos, ahí estéticos y armoniosamente dispuestos. Las ventanas no son ventanas de bambú, ni siquiera son ventanas, sino que es el enrejado de cañas que se ha dejado a la vista. Un elemento interesante también, mucho antes de que Tanizaki hiciera su elogio de la sombra, es que cuando se llega a esta cabaña se está como en penumbra. Aquí hay algo interesante que luego les voy a explicar al final de la charla. Parece que lo que se busca en el jardín de té al entrar en esta cabaña es cortar al invitado del exterior. Y me dirían, bueno, pero eso está en contradicción con todo lo que vamos explicando de la continuidad exterior-interior
tan característica de la jardinería japonesa. Luego les daré la que creo que es una de las claves. Si la comparamos con la derecha, pues ¿qué resalta? De nuevo es una sala mucho más luminosa. Esta sala en Nan, diseñada por Oribe, que fue un discípulo de Rikyū. Oribe era ya un señor y hacía la ceremonia de té para los señores, que desde luego no les gustaba estar, a quienes no les gustaba estar, en un espacio tan angosto. 2 tatamis, es decir, poco más de 3 metros cuadrados, la de Taiyang. Luego, la cabaña de té se hará más amplia, más luminosa, 11 ventanas tiene Nan, y además incorpora una ventana que da luz cenital, la ventana del tejado, y ya ven cómo la cabaña de té se hace como más teatral, ¿no? Se busca ahí pues ya un estetismo, digamos una estética, más acorde pues con la dignidad de los señores. Hay dispositivos arquitectónicos muy curiosos, además de estas casas de té en el siglo XVII, y es que hay una parte escondida detrás de los fusuma, donde estaban los criados, porque los señores, los samuráis, debían entrar a las casas de té sin la katana, sin armas, y bueno, si había allí un intento de atentado, pues estaban los servidores escondidos en un daime, que son como 3/4 de tatami, para enseguida auxiliar a su señor. Vemos entonces esa evolución desde el wabi-cha, desde el cha de una pobreza estetizada, de una pobreza deseada, de esa rusticidad, a un elemento más estético. Bueno, había traído aquí este plano simplemente para que se viera que era un espacio realmente pequeño, porque eso también hay que darle la importancia que tiene. Imagínense que, bueno, ahí en la cabaña de té de Taiyang había un tatami para el invitado, un tatami para el anfitrión, y ahí están, digamos, codo con codo. Ya se tratara del shogun que llevaba las riendas del poder de Japón y el maestro de té más modesto, ¿no? Es decir, que se trata de un espacio igualitario en el que la arquitectura de alguna manera está vehiculando un deseo que va muy en contra con la realidad tan jerarquizada de la sociedad japonesa en ese momento. Bueno, y esta misma evolución que hemos visto en el interior de la cabaña de té, pues va a producirse también en el jardín. Del roji vamos a pasar al chaniwa, que no es más que el niwa, el jardín de la ceremonia de té. Con Oribe se va a llegar pues a una codificación del jardín de té, que a partir de él va a tener una serie de elementos casi obligatorios. Los voy a repasar muy deprisa. El jardín de té, les decía, es una invitación al viaje desde la ciudad al campo. Por lo tanto, un elemento arquitectónico primordial va a ser la puerta. Hay varias puertas que atravesar antes de llegar al Sancta Sanctorum, que representa la cabaña de té. Tan codificado queda el roji que a menudo se habla de un roji doble o incluso triple. Se trata de alejar la cabaña de té de la puerta de la calle y de ganar profundidad. Un concepto aquí, el de oku, también esencial en la cultura japonesa. Por lo tanto, hay una puerta exterior, sotomon, pero va a haber más puertas. Este tenía que haber venido antes, simplemente se trata aquí, les decía, de ese cambio de roji a chaniwa, ¿no?
Va a haber más puertas, aquí la tienen en la parte superior. Esta se llama Chumón, es la puerta de en medio y bueno, llama la atención de nuevo su carácter rústico, pero más aún que este carácter del tejadillo de bambú cubierto de musgo, seguramente se dirán que es una puerta que es una no puerta, porque bueno, uno puede pasar al lado, tiene simplemente un carácter simbólico. ¿Y por qué poner entonces una puerta que no sirve para nada? Pues para marcar justamente que a partir de esa puerta entramos, dejamos ya la parte más exterior y entramos al Uchi-Roji, al Roji profundo, es decir, que nos vamos acercando a la cabaña de té. El jardín de té como viaje. Obviamente entonces estos elementos, las piedras pasaderas, nos dan la clave del diseño de este jardín. Se llaman los tobi-ishi y hay una variedad de formas y de motivos yendo, digamos, de lo más geométrico y recto, como ven el novedán en la derecha, pasando por piedras irregulares, pero también organizadas en una forma reconocible, o a la izquierda ese motivo que les decía del 3, 5, 7, que se encuentra tanto en el jardín, pues bueno, como en la cultura japonesa. A comienzos de noviembre hay un festival que anima a todos los santuarios del país, en donde se lleva a los niños de 3 y 5 y 7 años ataviados con las ropas más lujosas al santuario, acompañados de sus padres. Entonces tenemos una puerta exterior, tenemos una puerta intermedia a medida que nos vamos adentrando hacia el jardín profundo. Hay un machiai, que es un banco de espera, desde el que el invitado nunca contempla el jardín en su totalidad. No hay vistas panorámicas estilo Versalles en el jardín japonés. Están las vallas gaki que ocultan siempre el jardín. Entonces, bueno, pues los invitados esperan en este banco a que el anfitrión les llame y desde ese lugar, digo, no pueden contemplar el jardín. El jardín, el prototipo del jardín de té, les decía, va a tener una posteridad muy grande, hasta el punto de que elementos esenciales de este jardín de té, que parece que fueron debidos a Sen no Rikyu, la incorporación del Ishidoro, de la linterna, la incorporación de la pila, donde uno se enjuaga las manos simbólicamente, se trata, como les decía, de ese proceso de depuración, decía, hasta el punto de que estos elementos hoy los consideramos casi estereotipos del jardín japonés. Uno quiere hacer un jardín japonés en su casa y lo primero que pone es un farol de piedra y una pila, ¿no? Pues bueno, fueron los maestros de té quienes diseñaban el jardín, los primeros que llevaron estos elementos que provenían de un contexto religioso, porque estaban en templos, en cementerios, en santuarios, y los llevaron a este jardín de té. Y por fin llegamos, como les decía, al final del viaje, ¿no? A esta cabaña de estilo rústico, que es una de las cimas de la arquitectura japonesa. La rústica cabaña de estilo Soan con techo de paja. También habría mucho que decir de ella, porque en principio quizás se relacionaría pues con la vivienda rural japonesa, con la minka. Pero nos equivocaríamos de medio a medio, porque la pobreza o la austeridad del jardín de té es una pobreza o austeridad buscada, es decir, estetizada. Es una pobreza de los comerciantes ricos que juegan a este despojamiento. Y desde el punto de vista arquitectónico, la cabaña de té Soan tiene menos que ver con la minka, con la vivienda rural, que con un tópico literario que llegó a Japón desde China en el siglo VII, ¿no? Ese ermitaño que se retira
en medio de las montañas para llevar una vida separada de la corte, como les decía antes, recordando el tópico también renacentista. El jardín de té es un jardín muy codificado y me parece que esa codificación extrema se ve muy bien al llegar a esta cabaña. Va a haber una piedra que se llama la piedra para descalzarse y es la que está inmediatamente antes de la entrada de la cabaña de té, pero antes hay la piedra segunda y la piedra tercera, y una piedra que comparte la zona esta de tierra con el jardín. ¿La están viendo? Está aquí. Esta está en medio del jardín, de la zona de grava, y está medio la doma y medio el jardín. De nuevo ven ahí los pilares sin devastar, y ahora les descubro un poco lo que me parecía que era la clave de este tipo de jardín. Es un jardín entonces cortado de la naturaleza, es un jardín cortado del espacio exterior. Pues miren, no, porque si entramos, como ven en las otras fotos, lo que ocurre es que la naturaleza está en el interior. Justamente está el bambú, está esos pilares sin devastar, están esas maderas sin colorear, están esas paredes de adobe. Y bueno, les decía, había una serie de puertas en este jardín de té. La última que hay que atravesar se llama el Nijiriguchi, la puerta para entrar a gatas. La tienen en el último recuadro, abajo a la derecha. Es una puerta que no mide más de 60 centímetros. Les había hablado antes del chozubachi, que era la pila donde uno se enjuagaba las manos y la boca como signo de purificación antes de entrar a la cabaña de té. Tenía una característica interesante, y es que está situada muy baja, de manera que uno, emperador o shogun, se tiene casi que arrodillar para enjuagarse las manos, pero de nuevo hay que arrodillarse para penetrar por esta puerta de la que se ha hablado mucho, esta Nijiriguchi. Parece que su origen podría venir del teatro. En el teatro había también una entradita muy pequeña para subrayar que cuando uno entraba ahí pasaba de una realidad una a la realidad ficticia del teatro, y eso quizás pues explicaría que se aceptara tan bien y tan rápidamente esta puerta que de nuevo, cuyo origen de nuevo se le atribuye a Rikyū. Pero bueno, además del carácter simbólico de que hay que arrodillarse, todos somos iguales, como un signo impuesto de humildad para entrar en la cabaña de té, me parece que hay ahí algo también, una perspectiva desde el punto de vista de la arquitectura que se puede decir, porque como el espacio de la cabaña de té es tan reducido, les dije antes que un poquito más de 3 metros Taiyán, luego van a hacerse un poco más amplias, pero el tamaño normal son de 4 tatamis o 4 tatamis y medio, yoyohan se llama. No deja de ser entonces un espacio muy reducido, y cuando uno entra a gatas jamás uno se incorpora, se pone de pie en la cabaña de té, pues me parece que la sensación es de un espacio más amplio del que realmente es, porque uno está dentro arrodillado. Muy codificado este jardín, les decía, y bueno, simplemente quería subrayar aquí 2 o 3 detalles interesantes. Hay una piedra para ayudar al samurái a subir y dejar en la estantería donde se deposita la katana. Es muy importante porque realmente el chanoyu, la ceremonia del té, desempeñó un papel muy importante desde el punto de vista político y diplomático, porque hubo muchas diferencias políticas que se dirimieron en el interior de la casa de té, y los jesuitas lo captaron enseguida,
porque se dieron cuenta de que para convertir a los japoneses había que tener en los monasterios o en las iglesias un salón de té, porque dice, de otra manera no hay forma de que los señores japoneses vengan a vernos, ¿no? Es decir, que ceremonia del té no era simplemente un pasatiempo de estos ricos comerciantes, sino que tuvo una función política y diplomática muy importante. Les decía entonces que el jardín de té iba a tener una descendencia muy importante, ¿no? La Villa Katsura, en la que no me detendré porque, bueno, creo que es un poco conocida de todos, construida en el siglo XVII, desde el 20 hasta el 80, en varias fases, pues se podría muy bien definir como un rolli ampliado, en el que el elemento esencial son las piedras del camino. Hay más de 1.700 piedras, una combinación de piedras naturales y geométricas. Las geométricas están juntos a la edificación. Hay tres palacios, el Shoin antiguo, el Shoin del medio y el Goten, el palacio que se construyó en última instancia. Y bueno, las piedras pasaderas que están cerca de las construcciones tienden a ser más geométricas y más naturales las que están cerca del jardín central. Estamos en el siglo XVII, pero se está repitiendo el modelo Shinden que les expliqué al comienzo, porque aquí el elemento central del jardín es de nuevo el estanque. El jardín de la Villa Katsura, por otra parte, se ha considerado como el sumum, como el ejemplo mejor de esa relación entre arquitectura y jardín, pero yo más bien quería traerlo aquí por esa idea de rolli ampliado. ¿Por qué? Porque es un jardín que conduce no a una, sino a 4 cabañas de té. Pero lo que es interesante es que las cabañas de té en este siglo XVII ya han perdido ese carácter que les decía de cerrarse al resto del mundo para hacer que el invitado se concentrara en lo que está ocurriendo dentro de la cabaña, y de nuevo se han derrumbado los muros. De nuevo estamos frente a ese ideal de la arquitectura, jardinería japonesa, de hacer del interior y el exterior solo uno. Aquí están viendo el Shokintei, una de esas 4 casas de té, y la había elegido, bueno, pues además de para que vieran cómo el interior ya es más refinado. Retengan este díptico, el Kirei Sabi, la rusticidad refinada, que es lo que me permitía definir al tercer modelo arquitectónico después del Shinden y el Shoin, el Tsukiya, un modelo arquitectónico de rusticidad refinada en la que, por darles un ejemplo para que lo entiendan, hasta las cabecitas de los clavos, por ejemplo, están decoradas, aunque todo tiene un aspecto muy rústico. Y en fin, casi el detalle que más me gustaba era que en esta casa de té no hay pila para enjuagarse las manos. ¿Dónde se enjuaga uno las manos? Pues en la corriente del agua, No hay entonces mayor incorporación del paisaje o mejor diálogo entre exterior e interior. Les decía que este jardín de té iba a dejar un legado. Ya he dicho, elementos casi estereotípicos hoy del jardín japonés, la pila, el farol, los tobiichi, vienen del jardín de té. Un ejemplo, como acabamos de ver, de la Villa Katsura, pero la Villa Katsura introduce el último de los prototipos, el jardín de paseo, que está también, digamos, construido en función de estos distintos caminos. Pero hay un último modelo de jardín al que nos lleva el jardín de té, y es el jardín Tsuboniwa. Tsubo no es más que una unidad de medida, de nuevo es un poco más de 3 metros, y nos remite de nuevo a las casas, a las machillas, a las casas urbanas, que eran unas casas de fachadas estrechas porque se pagaba a la municipalidad por la cantidad de metros de fachada que uno tenía, y muy profundas.
Por lo tanto, interesaba, porque los veranos en Honshu por lo menos son cálidos, húmedos y lluviosos, en una palabra muy desagradables, y interesaba pues crear corrientes de aire. Y de nuevo ahí la arquitectura y el jardín se dan la mano para hacer la vida de estos habitantes de las Machilla más agradables, por esas corrientes de aire que se producen. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de este jardín Tsubo, que podríamos decir que es un jardín de patio, ¿no? El jardín de patio mediterráneo o romano, donde ven que bueno, pues tenemos aquí los elementos que eran característicos, el Isidoro, la pila, Shosubachi, pero ven aquí también a la izquierda elementos que hemos estado encontrando todo el rato, el Engawa, ¿no? Por ejemplo. Decía que el tsubo era una unidad de medida, un poco más de 3 metros, pero también me gustaría terminar con esa idea. En China, según se cuenta, y es otro sentido de la palabra, algunos monjes budistas practicaban la meditación dentro de grandes jarras de cerámica que se llamaban tsubo. También eso califica al jardín de pequeñas dimensiones, donde el mundo se les aparecía en su totalidad. La idea de que un grano de arena o un simple pensamiento contienen por sí solos el universo entero encuentra una espléndida expresión, lo habíamos visto en los jardines secos, como aquí en los Tsubo-niwa, diminutos jardines enclavados en las residencias urbanas de los comerciantes, herederos de ese jardín propiamente japonés que es el jardín de té. Muchas gracias.